Buenas noches, soy Esteban Serfos. Quiero darte la bienvenida a este primer estudio en el Evangelio de Juan. Hemos nombrado esto como un relato de un testigo presencial de la vida de Jesús de Nazaret, también conocido como el Evangelio de Juan. Un relato de un testigo presencial de la vida de Jesús, conocido también como el Evangelio de Juan. En este primer estudio, que es de introducción, yo quiero que conocer un poco acerca del Evangelio de Juan, del texto, de dónde viene, cómo es que tenemos este texto, qué seguridad tenemos de que sea efectivamente un relato de un testigo presencial. También quiero tomar bastante tiempo y conocer a Juan. Este es el primero de varios estudios en Juan. Nos llevaremos fácilmente, no sé, unas 25, si no es que 30 diferentes clases, explicaciones en el Evangelio de Juan. Y este es apenas el primero. Entonces, pues definitivamente vale la pena conocer algo, porque vale la pena estudiar Juan, lo que él escribió. Entonces, pero antes de empezar y entrar a materia, les doy la bienvenida. Espero que pues Dios les inspire en su corazón el interés, la disciplina, la dedicación para dedicarse a ver toda esta serie de Juan. Créanme que no estoy yo aquí para hablar de algo mío, de algo propio, la idea es ver exactamente lo que dice este evangelio, cómo y por qué, y no otra cosa. Entonces les invito, pero vamos a empezar con una oración. Dios, te pedimos, Señor, de tu gran misericordia para esta clase, para este estudio, Señor. Tenemos un libro aquí que realmente promete el tener vida en el nombre de Jesús, como vamos a ver en esta introducción del día de hoy. No queremos acercarnos a este libro pues solamente para conocer un interés académico, estudioso, sino nuestra inquietud es la persona de Jesús. Y estamos por leer esto para conocer a Jesús y conocer acerca de Jesús. Entonces, Padre, pues ayúdanos a entender lo que está escrito, apreciar lo que está escrito, pero también, Señor, Dios, tú que estás y ves los corazones de todos los hombres, habla a nuestro corazón, tócanos y mueve, Señor, esas cuerdas espirituales de nuestro ser, Señor, para que en verdad te conozcamos, nos acerquemos a ti a través de ese estudio. Y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le he puesto a esto un relato de un testigo presencial de la vida de Jesús de Nazaret. Y aunque ahorita oramos y pedimos que Dios nos ayude en esta tarea, es bastante válido y bastante útil para alguien que dice, pues yo no sé acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿O por qué dicen tantas cosas de Jesús? Entonces es bastante válido leer este libro, y de hecho está, como vamos a ver en la introducción de hoy, está presentado, y realmente Juan no dice, esta es la palabra de Dios en ninguna parte del Evangelio. Obviamente la mayor parte de los cristianos creen esto sí es la palabra de Dios. Pero Juan lo presenta, y él dice, esto es lo que yo vi, oí, escuché acerca de Jesús, y yo se los paso para que encuentren y conozcan lo que Jesús vino a ofrecer, que Él sí nos dice que es vida eterna. Pero entonces es muy válido decir, pues leamos el libro, o sea, hay muchas opiniones acerca de Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué enseñó? Podemos decir, hay gente que ha hecho religiones con esto, hay gente que ha hecho guerras con esto, hay gente que hace hoy en día negocio con la persona de Jesús. ¿Qué es lo que Él en sí enseñó? Y en esta primer pantalla de introducción, he puesto al centro un pedazo. Esto que están viendo aquí es un pedazo, una imagen. Y yo sé que a lo mejor en su computadora no lo ven tan bien, pero más o menos si lo pueden buscar en internet, es algo bastante fácil de encontrar en internet. Pero es un pedazo de lo que podríamos llamar manuscrito. Manuscrito quiere decir escrito a mano, de un manuscrito del Evangelio de Juan. Algo escrito a mano.
esto se encuentra en lo que se llama un códex. Un códex era ya formato de un libro. O sea, tenía hojas que le dabas la vuelta a la hoja, hoja por hoja, formato de libro. Y esto es quizás uno de los fragmentos de manuscritos más antiguos de todo el Nuevo Testamento. Y resulta que es del Evangelio de Juan. Este manuscrito que vieron se encuentra en la biblioteca Rylands, que es en Manchester, Inglaterra, y se llama el manuscrito el Papyrus P52. Es una clasificación técnica que hacen de este tipo de todos los manuscritos. Con papyrus quiere decir que está si se fijan, inclusive regresando y vamos a tener otras fotos, si se fijan con cuidado, sobre todo si ven una imagen directo en internet. Si me mandan, por cierto, un email, con gusto le mando las imágenes o ligas a las imágenes directamente. Pero papyrus es una planta, y tomaban esa planta y lo trabajaban, lo apachurraban, pero se logra ver todavía ahí la textura de lo que es el papyrus. Entonces, al decir se encuentra Papyrus P52, sabemos que es un códex, es un manuscrito porque está escrito a mano, es un papyrus porque está hecho de unas cañas, del cual luego viene la idea, y empieza a ser un papel primitivo, y es un códex, de papiro, porque es un libro, ¿no? Pero se conoce como técnicamente Papyrus P52, también se conoce como el fragmento de San Juan. Mide solamente 8.9 por 6 centímetros en su parte más ancha. ¿Qué es lo que tenemos en este pedazo de manuscrito? Porque no es más que un fragmento. El frente contiene partes de 7 renglones del Evangelio de Juan, capítulo 18, versos 31 al 33, en griego, en lenguaje griego. Y el reverso, de vuelta, como si tuviéramos nosotros un libro moderno hoy, tendríamos una página y al reverso de la página habría también texto. Igual, como este ya es formato de códex, al reverso contiene partes de 7 renglones de los versículos del mismo capítulo Juan 18. Pero ahora versículos 37 al 38. Y vamos a ver más detalles de esto en un momento. Lo importante de esto que es su fecha estimada. O sea, ¿cómo estiman la fecha? Por la forma de escritura, etc. La fecha estimada es entre 117 de esta era, o después de la era actual, al 138. Es una fecha, digamos, un poco precisa. Pero hay otras personas y otras discusiones donde se puede decir, esto es desde antes del año 100 de nuestra época, o hay otros que dicen, podría ser más allá del año 150. Al decir el año 117 de nuestra época, hay que recordar que Jesús, hay un error de 4 años en la conversión de calendarios, y creo que eso hace que Jesús haya muerto más o menos en el año 37 y no en el 36. Si tomáramos el año 37, entonces tenemos algo apenas 80 años después de la muerte de Cristo, que tampoco el Evangelio entendemos que se escribió durante la vida de Cristo, sino posterior al hecho. Entonces tenemos algo unos 80 años después en este fragmento. Lo interesante de este fragmento es que fue encontrado y se cree que llegó desde la antigüedad a Egipto. Y entonces 80 años después de la muerte de Cristo ya está escrito el Evangelio de Juan y está en Egipto. Yo digo 80 años tomando la fecha menor, pero obviamente ustedes podrían aumentarle otros 30, 40 años y decir 100, 110 años. Pero de todas maneras, muy cercano a los eventos que relata de la vida de Jesús. Pasando aquí, esta foto, uno podría decir, es como para adorarlo, y no está muy bien así agrandado la foto. Pero eso es simplemente una fotografía. Si ustedes pudieran ir a ese museo, por cierto, si necesitan un guía y me pueden pagar el boleto de avión, pues los acompaño, ¿no? Pero ir al museo en Manchester, Inglaterra, y ahí es como verían en un marco, en exposición permanente, este fragmento, y ven que está entre vidrio y pueden ver un lado y el otro, nada más para darles el aspecto. Aquí hay una imagen más cercano
de los textos son letras griegas en el alfabeto griego que vemos ahí. Pero veamos entonces lo que se llama el frente. Y no sé hasta qué punto en su pantalla, espero que puedan apreciar, hay letras aquí en negritas y otras que no son en negritas. Lo que tenemos es el texto completo en griego, y lo que está en negritas son las letras que se han rescatado, bueno, que están en el fragmento. Igual puede haber por ahí alguna letra borrada por el uso o por el maltrato, pero saben que es esta parte del texto, porque ven, es este pedazo que podemos ver aquí a la izquierda, ¿ok?, de todo este texto. O sea, por eso decimos, tenemos partes de 7 renglones. Y perdón que no les haya hecho yo la traducción, pero aquí lo veríamos en inglés, igual lo mismo, como si fueran los renglones en inglés del texto, y en negritas está lo que está en el fragmento, y en letras normales lo que no está en el fragmento, pero sería parte del texto de Juan. Aquí vemos la parte, y perdón, a lo mejor tengo yo al revés las imágenes, no tengo forma de verificar, pero al reverso, de vuelta como dijimos, otros versículos y la misma historia. Si se fijan, es de ahora del lado derecho, por la misma parte del manuscrito que tenemos. Del lado derecho, lo que está en mayúsculas, igual en inglés. Pero la idea nada más es que ustedes vieran, cuando decimos tiene parte de los renglones, pero ¿cuál es la seguridad que tenemos el texto? Pues precisamente que si fuera así, coincide y queda muy claro que esto es el Evangelio de Juan. Entonces tenemos un documento, vamos a decir, entre 80 a 120 años después de la muerte de Cristo, que ha circulado acerca de la vida de Jesús. Es interesante porque la gente incrédula quiere negar lo espectacular, por no llamarle de otra forma, lo cambiante, lo impactante de la vida de Jesús. Ellos quieren decir, no fue tan impactante, eso se inventó. Pero entonces se encuentran con un dilema. ¿Cómo si la vida de Jesús no fue tan impactante, hay el gran impacto? O sea, no sé si me explico, pero en este caso hay un texto que circula hasta Egipto, tenemos una copia, quiere decir que seguramente había muchos ejemplares, pero encontramos la copia de uno, siglos después, ¿no? Entonces, pues es decirles que tenemos es una muy buena evidencia de que efectivamente al ver el Evangelio de Juan, estamos viendo uno de los relatos más cercanos a su vida, relatando acerca de qué fue lo que hizo y enseñó Jesús. Y con gusto pues podemos comentar eso al fin. Entonces quiero ahora, habiendo hablado del manuscrito, evidencia del manuscrito, hay otros manuscritos, pero este es el pedazo más viejo, más antiguo, más cercano a la vida de Jesús. Ahora quiero enfocar con ustedes, mediante algunos textos de la Biblia, quién es Juan. O sea, ¿por qué debemos escuchar lo que Juan dice acerca de Jesús? Entonces tengo varios pasajes, los voy a leer rápido, no son tanto de estudio, de exposición, pero simplemente de relato. El primero de ellos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y lo tengo en varios evangelios, cómo es que Juan llega a empezar a seguir a Jesús. Mateo 4:18 dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Entonces Juan que está aquí, podemos ver que eran hermanos, Jacobo y Juan, y eran hijos de Zebedeo. Juan es el que escribe, el que entendemos que escribe el Evangelio de Juan. Permítame decir, porque quizás tenemos alguna persona nueva viendo el día de hoy, si están en live stream, hay una parte de imagen, si la parte de imagen lo minimizan, o sea, no lo tienen llenando toda la pantalla,
del lado derecho hay una parte que dice chat y luego tiene una pestaña que dice live stream. Y si se meten ahí pueden escribir algo, y eso lo veo inclusive aquí en vivo, y ahí pueden hacer comentarios o preguntas, y sobre todo ahorita si escriben ahí que están presentes, me da gusto a mí saber quién está viendo en vivo el video. Entonces, bueno, ese detalle técnico. Pero entonces tenemos aquí un relato simple en Mateo, que Jesús iba por ahí y vio a los hermanos, y les dijo, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y más adelante encuentra a otros dos hermanos, Jacobo y Juan. Si nos vamos a Marcos, podemos ver pues un poco más el contexto, y creo que hasta que lleguemos al Evangelio de Lucas lo vamos a ver más a detalle. Pero Marcos 1:14 dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y le siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Simplemente un detalle aquí, que es el mismo relato de Mateo, pero si se fijan aquí, vemos que había otros jornaleros igual que el día de hoy. Se entiende, gente que contratas por un jornal o un turno o un día. Entonces, lo que quiero llegar es que eran pescadores, pero el padre tenía una barca donde, en primer lugar, el tamaño de la barca, ellos estaban ahí y tenían lugar para trabajar ahí remendando las redes, pero también su padre tenía jornaleros trabajando. Entonces, era una operación de pesca, pero un poco más allá de uno o dos personas que van en una lanchita y empiezan a pescar. O sea, había cierto éxito, cierto tamaño de este negocio de pesca en la que ellos participaban. Pero lo importante, obviamente, enseguida los llamó, verso 20, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. En Lucas capítulo 5 tenemos quizás el relato más completo, y creo que es bonito conocer el contexto en el que ellos empiezan a seguir a Jesús. Y dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescadores de hombres, le dijo Jesús a Simón. El relato de Lucas nos agrega varias cosas a lo que veníamos viendo. Nos agrega que Jesús pidió la barca
le dijo, y les pidió el favor que lo pusieran fuera para que agarrara el barco del púlpito. Y entonces, pues obviamente Simón está ahí cuidando la barca, no va a dejar que un extraño entre a la barca y se lo lleve, ¿verdad? Entonces él está escuchando lo que Jesús enseña. Y Jesús, porque tenía ya la mira en que ellos iban a ser sus discípulos, y también pues en agradecimiento por el uso de la barca, supongo yo, les pide que vayan y pongan las redes. No habían pescado nada, y van y encontraron una cantidad de peces tan grandes que las redes se les rompían. Pero las redes fueron diseñadas para pescar, y obviamente un pescador pues busca pescar lo más que pueda. Entonces pues fue tan grande que a las redes hechos para pescar pues realmente se rompían, se les rompían. Entonces llegaron, sacaron primero como buenos pescadores, la inquietud eran los peces. Pero al ver esto, Simón Pedro, entender que esto era milagroso, que estaba en presencia de un hombre de parte de Dios, la reacción de Pedro en el verso 8 es importante. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Entonces él reconoció: este hombre es de Dios, y ante este hombre que es de Dios yo sé que yo soy un pecador. No diríamos que es un hombre malo, al contrario, estaba lo suficiente cerca de Dios para decir: yo sé que soy pecador, que tengo mis fallas, que no puedo yo estar de pie delante de Dios por lo mismo que yo he hecho. ¿Sí? Entonces, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces, aquí aprendemos que también Jacobo y Juan habían visto esta pesca asombrosa, grande, y estaban asombrados, ¿no?, de esta pesca. Entonces Jacobo y Juan quizás también oyeron el mensaje, es muy probable. Vemos aquí que eran socios de Simón, y como vemos que estaba su padre también ahí, pues era también el padre de ellos seguramente en una sociedad, no sé si era una cooperativa de pesca, no sabemos todos los detalles. Pero ellos también estaban asombrados ante la pesca. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Entonces aquí vemos cómo Jacobo, que también se conoce como Santiago, y Juan empiezan a seguir a Jesús. De hecho, vamos a ver al estudiar el Evangelio de Juan, que probablemente Andrés, por lo menos, que era el hermano de Simón, ya había visto a Jesús cuando fue a escuchar a Juan el Bautista predicar. Pero eso lo vamos a ver adelante en el capítulo 1. Pero fue como que el llamamiento a seguirlo. Y luego en Marcos capítulo 3, versos 17 y 16 en adelante, Marcos 3, 16, dice: estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos de trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote. Entonces aquí vemos el llamamiento. Dentro del llamamiento era Jacobo y su hermano Juan. Ellos eran hijos de Zebedeo, a quienes llamó hijos de trueno. No está diciendo que el papá era trueno, pero ellos eran hijos de trueno. Como que me da la idea de actividad, de energía en estas dos personas, y por eso les llama hijos de trueno. Bueno, vemos otro detalle importante de Juan y de su familia, Juan y Jacobo, y esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, Mateo 20, 19, dice: lo entregaron a los gentiles, lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él. Jesús está explicando a los discípulos, y hoy no estoy dando todo el contexto porque solo quiero pasar, pero él está hablando y diciendo lo que le va a pasar. Y dice: lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azotarán y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de Jacobo y Juan, ya habíamos mencionado a su padre en lo anterior, que era Zebedeo,
Pero entonces la madre de Jacobo y Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Muy interesante el pasaje porque vemos, bueno, la mamá está ahí para ellos, está también siguiendo a Jesús, no sé si aparentemente, casi podemos ver en el texto que lo está, pues está cuidando de ellos, por lo menos aquí está cuidando, es decir, necesitan un buen lugar en el reino. Si se fijan en el número de capítulo de Mateo 20, ya va avanzado y Jesús ha hecho milagros y ya hay gente que lo está siguiendo. Y la mamá seguramente no estaba escuchando la parte que dice lo van a azotar y lo van a crucificar. Y dice, quiero que mis hijos estén uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. Entonces su mamá, pues muchas veces, buscaba aquí un liderazgo para ellos y ella es más líder que ellos, que los hijos, a estas alturas. Pero sabemos que eso cambia, ¿no? Pero bueno, no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Y Jesús estaba hablando de la copa del azote, de la crucifixión, de la muerte. Entonces les dice, ¿ustedes van a poder hacer esto? Y dicen, sí podemos. Sabemos después que tanto Jacobo como Juan mueren por su fe en Cristo Jesús. Entonces, como dice Jesús en el verso 23, ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Esto ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, pues vemos aquí, y leí esta segunda parte, la mamá busca un lugar de poder, pero él a Juan y Jacobo y a todos los discípulos está diciendo, no, ¿saben qué? Mi reino es diferente. La forma de servir en mi reino van a servir como siervos. De aquí nos pasamos, aquí hemos visto entonces cómo conocieron a Jesús, cómo lo empezaron a seguir, que fueron nombrados discípulos. Sabemos que Jesús nombró a 12 discípulos, posteriormente los conocemos como apóstoles, ¿verdad?, después de la muerte y resurrección de Cristo. Pero a 12 discípulos lo vimos brevemente, creo que en Marcos, lo pueden ver en otros evangelios con mayor detalle. Pero dentro de esos 12, lo que quiero que veamos en los siguientes versículos es que había 3 de los 12 que Jesús tiene más de cerca. Y vamos a ver varios eventos. Vamos a ver, dos cosas. Hay 3 de los 12 que Jesús tiene más cerca. Y vamos a ver que entre ese grupo de 3 más cercanos a Jesús está Juan. Vamos a ver también que además de eso vamos a ver algunos casos donde Juan como individuo está más cerca de Jesús. Todo eso es para decir, si tuviéramos que escoger de los 12, de los 11, quitando Judas, de ellos, ¿quién era el mejor ver un relato acerca de la vida de Jesús? ¿Quién lo podría conocer más? Pues que ver si no es Juan el mejor, es uno de los mejores que podríamos escoger. Vemos este primer evento en Marcos capítulo 5, versículo 36. Sin hacer caso de la noticia, y les pongo el contexto porque sí sería largo leer todo. El contexto es que un jefe de sinagoga vino y dijo, mi hija está enferma, ven a orar por ella. En lo que van en el camino llega otra mujer que está enferma y toca a Jesús, y Jesús para y habla con ella y le dice que su fe la ha sanado. Y llegan a la casa del jefe de la sinagoga. Iban originalmente a orar por su hija que estaba enferma, pero sale la gente y dice, no, ya ni molestes al maestro porque tu hija ha muerto, está muerta. Entonces Marcos 5:36 decía, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo. O sea, al decir, sin hacer caso a la noticia es, tu hija está muerta, ya no está enferma, está muerta. Pero sin hacer caso a la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más.
No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Y aquí se me fue el texto, hermanos. Entonces aquí falta una parte de este texto que no está ahí, una disculpa. Entonces les voy a decir de más o menos de memoria lo que sigue del texto. Cuando Jesús dijo que no está muerta, solo está dormida, y era la forma en que Jesús decía que él podía volverla a despertar, se rieron mucho. Y bueno, sí lo tengo aquí, en el 37, no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan. Esta es la parte clave, ¿no? Y ellos entran y oran y es resucitado esta niña. Es la parte del texto que no tengo, que entran y es resucitada. Pero escogió de los 12 Pedro, Jacobo y Juan. Y Juan se le designa como el hermano de Jacobo. Siempre él está en referencia a Jacobo. Me lleva a pensar que Juan era más joven y Jacobo era el que era sobresaliente, pero Juan siempre está en referencia ahí. Entonces entran al cuarto donde está la niña, creo que con los padres también y con Jesús, y Jesús resucita a esta niña. Pero de los 12, que no sé si todos los 12 estaban ahí, pero de los 12 los que estaban ahí escoge Pedro, Jacobo y Juan, y entran a ver esto. Entonces Juan está en este grupo selecto que ve este milagro de la resurrección de esta niña. Vemos otro evento en Marcos capítulo 9, y dice, y añadió, les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte, sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como el monte de transfiguración. Jesús sube a este monte y en este monte se ve su gloria, el resplandor de su gloria. Se ve a Elías, a Moisés con él. Pero de los que escoge para subir es otra vez Pedro, Jacobo y Juan, el mismo trío. Entonces Juan está también en este evento sobrenatural como testigo presencial. Pasamos a Marcos 14 y aquí ya estamos en tiempo de la crucifixión o tiempo previo a la crucifixión. Y dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Entonces aquí ya llegan a este lugar de Getsemaní, lo vamos a ver en el mismo Evangelio de Juan más adelante, que llegan aquí después de haber tomado en un aposento alto la Santa Cena, Jesús anunciar el nuevo pacto, lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, y salen de ahí a Getsemaní. Entonces ya no son las multitudes, sino son él, sus discípulos. Lleva un buen tiempo dándoles una enseñanza muy personal y de última hora y muy lleno de su corazón, y llegan a Getsemaní, y llegaron a Getsemaní, el huerto de Getsemaní. Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que se me invade que siento morir, les dijo, quédense aquí y vigilen. Entonces vemos en este momento también tan especial que otra vez es Pedro, Jacobo y Juan que están en este evento. Entonces tenemos pues eventos muy importantes, y como vemos aquí este trío seleccionado de los seleccionados, ¿no? De los 12, 3 que tienen un lugar más especial en la vida de Jesús, y uno de ellos es Juan, el que escribe el Evangelio que queremos estudiar, el que escribe el relato primero de un testigo presencial acerca de la vida de Jesús. Pasando a Juan capítulo 13, podemos ver aquí un poco el sentir y cómo Juan se sentía en la presencia de Jesús, cómo Jesús se siente en la presencia de Juan. Y esto quizás en orden cronológico. Aquí estoy poniendo esto porque ya estamos pasando algunos detalles individuales de Juan. O sea, vimos varias cosas, 3 eventos, si no me equivoco, donde los 3 son llevados cerca de Jesús, que es Pedro, Jacobo y Juan. Ahora vamos a ver unas cosas individuales. Esto es la comida
en lo que de vuelta la comida antes de la crucifixión. Y Jesús, bueno, vamos a leerlo porque sí viene completo esa parte aquí. Dicho esto, Jesús se angustió. Juan 13, versículo 21. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Entonces aquí se refiere a un discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Más adelante vamos a ver, pero les adelanto, que este es Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a este discípulo y le dijo: pregúntele a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Uno de los momentos más, podríamos decir, cargados emocionalmente de intriga, de nervios, pues Jesús está diciendo: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Y en ese momento cargado de nervios y de preocupación, vemos que este discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, está reclinándose. Primero dice en el verso 23 que estaba a su lado. Pero luego en el verso 25, Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Está tranquilo en su relación con Jesús. Está reclinándose sobre Jesús. Entonces debemos entender que al leer el Evangelio de Juan estamos leyendo el testimonio de un testigo presencial que estaba tan a gusto con Jesús y tan cercano a Jesús y tan confiado en la presencia de Jesús que podía reclinarse sobre Jesús. Bien, pasando adelante vamos a ver en sí la crucifixión, y son fotos, podríamos decir, casi en el texto, viendo un álbum fotográfico y ver cuál es la relación de Juan con Jesús. Juan capítulo 19, verso 25, ya es la crucifixión, y dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, otra vez con esa referencia, el discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Importante esto porque no tenemos en los evangelios alguna seña, alguna indicación de que algún otro de los discípulos estuviera ahí junto a la cruz de Cristo. Las mujeres, porque bueno, se les veía quizás como menos amenaza, pero no vemos ahí que estuviera Pedro junto a la cruz o otras personas, pero vemos al discípulo a quien Jesús amaba cerca de la cruz. Entonces, de vuelta, todo esto es para decir: Juan estaba ahí, estaba en los momentos especiales de milagros, de cuando Dios reveló su gloria, cuando Dios está orando, Jesús está orando antes de ir a la cruz. En la cruz está ahí Juan. Pasando a Juan capítulo 21. Aquí es donde va a ser claro que es el autor de Juan es el discípulo amado, el autor de este evangelio. Juan capítulo 21, ya después de Cristo murió, ha resucitado. Y Juan capítulo 21, verso 20 dice: al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nada más. Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Entonces, con este versículo 24, el autor de Juan, ya en final del libro, se identifica como el discípulo amado y dice: este es el que escribió, que da testimonio de estas cosas y las escribió. Entonces Juan está diciendo que todos estos lugares cercanos a Jesús, está diciendo: estoy dando testimonio, por eso un testigo ocular, presencial de la vida de Jesús, da testimonio, lo da por escrito,
O sea, él mismo lo escribió y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Y luego dice él, como autor, Jesús, y esto, estamos en el Evangelio de Juan leyendo parte, nos adelantamos para pues poder apreciar quién es Juan, el autor. Entonces, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Bueno, verso 25, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantos que si se escribiera cada una de ellas, pienso que en el mundo entero cabrían los libros que se escribieran. ¿Okay? Entonces Juan aquí está diciendo, estoy escribiendo solamente unas cosas, una pequeña parte de todo lo que Jesús hizo, porque si escribiera todo, pues no cabría en los libros. Aquí regreso a Juan capítulo 19, regresando a la crucifixión, porque quiero que vean el sentir de Juan al escribir. Y bueno, déjame leer el pasaje y lo comento. Juan capítulo 19, estamos ya avanzado el día de la crucifixión. Y dice Juan 19:32. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Lo que vemos aquí es que a Juan era un pescador, pero bueno, acuérdense, en la cultura judía los sacrificios, los animales y todo, era sabido de ellos cuando un animal muerto se le abre el costado o algo, hay un poco de sangre, pero no mucho sangre y no agua que sale. Entonces él relata esto como algo raro, como algo inusual, y dice el verso 34, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Y tanto es particular y fuera de lo normal esto, que él dice, el que lo vio ha dado testimonio de ello. Acuérdense que él está junto a la cruz y su testimonio es verídico. Entonces Juan está diciendo, esto no es lo normal, pero yo lo vi. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Entonces, este es el sentir de Juan. Dice, yo veo cosas y a lo mejor no tengo la explicación. Cabe señalar que hoy en día hay médicos que nos han dado toda una explicación y no es el tema de este estudio, pero básicamente decir, bueno, una muerte de crucifixión habría cúmulo de agua y de sangre por razones que podrían estudiar si buscan este tipo de estudios sobre este tema, y por eso sale agua y sangre de su costado. Pero de vuelta Juan dice, ¿saben qué? Yo les estoy diciendo como verdad lo que yo vi, ¿no? Bien, siguiendo adelante, es algo muy importante. Aquí vamos a llegar a un pasaje, y este pasaje nos pone realmente pues por un lado el contexto, o sea, Juan va a decir por qué escribe su evangelio. Entonces, antes de empezar el evangelio de Juan, vamos a ver por qué escribe su evangelio. Pero es importante ver el contexto. Y el contexto es después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y vamos a leer entonces Juan capítulo 20, y en parte se va a explicar solo y en parte voy a hacer yo algunos comentarios. Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Y perdón, estoy adelantándome, esto es otro evento. La introducción que le dije ahorita de la razón del libro está más adelante. Primero tenemos otro evento importante en el cual Juan es testigo presencial, especial, más allá de los demás apóstoles. Perdón que les di la introducción equivocada. Juan capítulo 20, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Entonces la primera persona que ve que el sepulcro está vacío es María Magdalena. Le da, ve a Simón y al discípulo a quien Jesús amaba, que sabemos que es Juan, y les da el aviso.
Pedro y los discípulos se dirigieron entonces al sepulcro. Cabe señalar, y no lo tenemos aquí, que el relato es que Juan llegó a la tumba o al sepulcro antes que Pedro. Llegó, pero se quedó en la puerta. Pedro llegó después y entró hasta adentro, y luego Juan entra. Entonces Juan no es el primero en entrar en el sepulcro vacío, pero es el primer hombre al llegar después del aviso de María Magdalena. Entonces de vuelta está junto a la cruz, es el primer discípulo en llegar a la entrada del sepulcro vacío. Entonces un testigo presencial muy importante. Cabe señalar, quiero mencionar nada más como quizás un poco en honor. Acuérdense que era Pedro, Jacobo y Juan. Entonces en Hechos capítulo 19 vemos cuál es el final de Jacobo. ¿Se acuerdan que él dijo, van a ser bautizados con el bautismo que yo tengo? Entonces Hechos 12:1 dice, en este tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Con ese versículo se nos da la historia, el final de Jacobo. Jacobo estuvo entonces en muchos de esos eventos también, de los tres, muy especiales. Pero aquí él es bautizado con el mismo bautismo que Jesús es bautizado y muere a espada. Entonces, al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, simplemente de esos tres, el primer mártir cristiano que sabemos, bueno, el primero de los apóstoles, y quizás el único que tenemos relatado exactamente en el texto de la Biblia, su muerte, es Jacobo, el hermano de Juan. El hermano, entiendo yo que el hermano mayor. Seguimos, y ahora vamos a ver un texto de Pablo en una de sus cartas. Pablo, el apóstol Pablo, escribe a los cristianos en Galacia, capítulo 2, Gálatas 2, y dice algo acerca de Juan, y es importante para entender el lugar de Juan. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Entonces Pablo, ya han pasado algunos años en la iglesia en Jerusalén, hay personas que se consideran como columnas, y es Jacobo. Jacobo ya no es el hermano de Juan, sino es Jacobo, el hermano de Jesús, que sería otro tema mostrar eso, pero ya vimos que Jacobo ya había, que lo mandó matar a espada. Entonces fue matado a espada, ¿no?, en una persecución. Pero Pedro y Juan eran considerados como columnas. Entonces también al leer Juan, el joven que testificó todas estas cosas, que era testigo presencial, al ver también y leer de él, estamos leyendo una de las columnas de la iglesia, primera iglesia, la iglesia del libro de Hechos, una de las columnas de esa iglesia. Bueno, menciono aquí también, cabe señalar a estas alturas, hablando de Juan, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, evangelios, el libro de Hechos, epístolas y demás, y Apocalipsis. De esos 27 libros, 5 libros los escribe Juan, que son el Evangelio de Juan, que es el que con la ayuda de Dios vamos a estudiar, y Juan escribe 3 cartas o epístolas, que en algún momento también estudiaremos, no necesariamente después de su Evangelio. 3 epístolas, y también escribe el libro de Apocalipsis, el libro completamente profético en el Nuevo Testamento. Entonces quiero también ver Apocalipsis, y Apocalipsis 1, para ver qué dice Juan, y vemos que Juan sigue siendo un testigo, y sigue diciendo, soy un testigo confiable y verídico de las cosas. Apocalipsis 1:1 dice, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces Juan dice, da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio.
de vuelta, el estudio no es sobre Apocalipsis, pero cabe señalar que Juan dice, así como vi a Jesús aquí en la tierra, fui llevado al cielo y vi unas cosas y doy un testimonio verdadero acerca de esto que vi en el cielo. Bien, y sigue en el mismo capítulo 1 de Apocalipsis, verso 4. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y por cuya sangre nos ha liberado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. También podemos ver que Juan aquí se considera parte de un reino y se considera sacerdote al servicio de Dios su Padre. En el mismo capítulo, Apocalipsis capítulo 1, brincándome el verso 9, dice, yo Juan, hermano de ustedes, y aquí él describe un poco quién es, yo Juan, hermano de ustedes, y compañero en el sufrimiento. Acuérdense que está en la isla de Patmos, sabemos, en exilio por la fe en Cristo Jesús. Está ahí cuando él tiene esta visita al cielo y ve estas cosas para compartirlos. Entonces dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Entonces un hermano de ustedes, compañero de sufrimiento en el reino y la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Entonces Juan describiéndose ahí. Apocalipsis 22:8 dice, yo Juan soy el que vio y oyó esto, y cuando lo vi y oí me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Entonces Juan dice, yo soy testigo ocular de estas cosas en el cielo, porque fui llevado y vi en el cielo estas cosas. Fui llevado y de vuelta probablemente en visiones, pero fue llevado en ese sentido y ve. Y bueno, y aquí tenemos Juan 1, y no sé si me estoy brincando, creo que sí. Entonces realmente aquí tenemos, y me falta un texto importante, por cierto, y que seguramente no lo voy a tener aquí porque pegué todo esto. Bueno, o sea, más bien un texto ahí que tengo que brincarme, está todo el evangelio pegado ahí. Primero Juan capítulo 1, dije que Juan escribió cinco libros, uno de ellos es una carta. Quiero que veamos en la carta, primero de Juan capítulo 1, quiero que veamos cómo escribe él, y cuando él habla acerca de Jesús, cómo es que habla acerca de Jesús. Entonces, primero Juan capítulo 1, verso 1, dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Entonces Juan, al decir que habla acerca de Jesús, dice lo que ha sido desde el principio, podríamos decir desde el principio de la vida de Jesús, de su ministerio. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído. Entonces dice, yo les estoy diciendo cosas que yo oí, no me lo platicaron, yo lo oí. Que hemos visto con nuestros propios ojos. No les estoy platicando cosas que me dijeron que vieron, sino cosas que yo vi con mis propios ojos. Lo que hemos contemplado, aquí tenemos 3 de los 5 sentidos. Sabemos que todo lo que el hombre sabe, lo aprende a través de los 5 sentidos. Aunque sea en temas científicos, lo que tú quieras, solo por los 5 sentidos podemos conocer algo. Entonces, de esos 5 sentidos menciona 3, que es el oír, el ver y el tocar. Pero aquí dice lo que hemos contemplado. ¿Qué es contemplar? Contemplar es ver y estar pensando de lo que estás viendo al momento. Contemplar es oír y al momento de oír estar pensando en lo que estás viendo. Entonces eso es lo hemos contemplado. Lo que hemos tocado con las manos, acuérdense que él estaba reclinado sobre Jesús en ese momento. Entonces tenemos ese testimonio de él que ha tocado, y eso es lo que él da.
esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Entonces Juan da su testimonio como un testigo ocular, presencial, de todas las cosas. 1 Juan capítulo 1 versículo 3, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Con su Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, y de vuelta, vamos a leer el Evangelio y ver por qué entendemos que cuando Él vio estas cosas de Jesús, Él ve al Padre y ve una forma de tener comunión con Él. Pero bueno, ya casi para terminar, Él da una razón por qué escribe, y no vamos a ver el contexto de la razón, pero simplemente la razón. Y Él nos dice, qué bueno cuando alguien escribe un libro, podemos decir, ¿por qué escribió eso? ¿No? Hoy en día la gente, y muchos de ellos ministros cristianos, bueno, dicen ser ministros cristianos, pero muchas veces escriben libros para ganar dinero. Y dicen, bueno, manda a pedir mi cassette, mi DVD, mi libro, para dinero. Juan no era el caso. ¿Por qué escribe Juan el Evangelio de Juan? Pues Juan capítulo 20, versos 30, él da la razón por qué escribe. Y esto lo vamos a tener presente al estudiar el Evangelio de Juan para comentarlo. Juan capítulo 20, versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registrados en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Yo al principio les dije que está bien que alguien lea este libro, como decir, quiero leer el testimonio o lo que dice un testigo ocular de la vida de Jesús. Y él dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas. O sea, él dice, son señales milagrosas, nos señalan algo, nos enseñan algo. Milagrosos quiere decir, no los puede ser otro hombre. Entonces hay señales milagrosas que hace Jesús, los hace en presencia de sus discípulos, y hay muchos que no están, los cuales no están registrados en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces su razón de escribir, escribe hechos. Los hechos son milagrosos, pero son hechos que ellos testiguaron, ocularmente vieron todo lo que hemos visto, ¿no? Pero estos se han escrito, ¿y para qué escriben? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Esta frase, para que crean que Jesús es el Cristo, nosotros a 20 décadas, 20 siglos después, 2000 años después, hablamos Jesucristo como una sola palabra y no lo pensamos dos veces. Pero Jesús es el nombre de un ser humano real, histórico, que vivió. Y ellos andaban siguiendo un hombre, como él dice, que tocaron, que vieron, que oyeron. Entonces dice, para que crean que este hombre Jesús de Nazaret, es el Cristo. El Cristo es el Cristo, el Mesías. Cristo creo que es griego y Mesías hebreo, el Salvador del mundo. Y Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que crean que ese hombre Jesús es el Mesías, pero no nomás el Mesías, sino el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces el propósito por el cual escribe el libro es para que podamos creer que este hombre Jesús es más que un hombre, que es el Mesías, el Cristo, y además de eso no es nada más un Salvador, sino es el mismo Hijo de Dios, que vamos a entender en el Evangelio que es el mismo Dios. Y resultado de creer eso es para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces no quiero también, como él es tan abierto con su propósito, yo les invito a estudiar y conocer el Evangelio de Juan como un testimonio o un relato presencial de la vida de Jesús. Pero creo que si conocen el relato van a creer que él es el Mesías, van a creer que él es el Hijo de Dios. Y la gran bendición es para que al creer en su nombre tengan vida. Y voy a terminar leyendo muy rápido cómo podemos ver que Jesús era un solo hombre. Mateo capítulo 13, versículo 54. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados.
¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Entonces ahí lo tenían como el hombre del pueblo, el chavo de la colonia, y decían, bueno, y de eso Mateo 13:57, y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Entonces, este es el Jesús, lo conocían su mamá, conocían su familia, conocían sus hermanos, conocían sus hermanas. Y dice, estos se han escrito para que crean que este Jesús, conocido como un hombre físico en ese pueblo, es el Mesías, el Cristo, y es el Hijo de Dios. Y al creerlo, tengan vida en su nombre, o tengan vida. Hermanos, esta es la introducción, los invito, Dios mediante la semana que entra, a continuar. Si tuvieron problemas técnicos o algo hoy, les voy a enviar una liga donde pueden ver completo este video. Espero que sin los problemas técnicos. Dios les bendiga. Gracias por escuchar. Buenas noches.